más voy a dar paso a la presentación de don Alfredo Belda Quintana. Don Alfredo es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Es funcionario de carrera, técnico de Administración General de la Subescala Técnica de Administración Local. Ha desempeñado funciones en el Servicio de Economía y Hacienda del Cabildo Insular de Tenerife y en la Secretaría y el Servicio de Gestión Tributaria del Consorcio de Tributos de Tenerife. En la actualidad se encuentra en situación de servicios especiales. También ha sido abogado ejerciente perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife entre 1989 y 2011, centrando la actividad de su despacho profesional en las áreas de Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario y Civil. En la actualidad se encuentra colegiado como no ejerciente. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de medio centenar de cursos de especialización y perfeccionamiento, particularmente en el derecho administrativo, civil, mercantil, procesal, constitucional y derecho comunitario europeo, así como cursos superiores para directivos de la administración pública organizados por el Instituto Canario de Administración Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública. También ha participado como ponente o conferenciante en diversos cursos o jornadas en materias como el Estatuto de Autonomía de Canarias y su reforma, el papel de las regiones y de las administraciones locales en la integración europea, el encaje constitucional del Senado, la financiación de las campañas electorales y varias temáticas más. También ha sido diputado entre 1991 y 2007 y vicepresidente primero del Parlamento de Canarias entre 2004 y 2007. También ha sido senador por la Comunidad Autónoma de Canarias entre 2007 y 2011. En la actualidad es consejero del Consejo Consultivo de Canarias y presidente de la sección segunda de este consejo desde 2012 hasta la actualidad. Bueno, pues muy buenos días, don Alfredo. Y bueno, sin más, le cedo todo el protagonismo a usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Les agradezco su presencia y agradezco también, en primer lugar, al ICAP, a la editorial Lefebvre, evidentemente, y también al director académico de la jornada, Israel Espósito, por la invitación para impartir esta ponencia. Trataré de dar una pincelada sobre cómo se regula en nuestra comunidad autónoma la potestad reglamentaria en la Ley 4/23 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias y algunos aspectos concretos que me gustaría resaltar que a veces pasan desapercibidos y trataré también de llegar a unas conclusiones. Pues bien, he estructurado esta intervención en 7 apartados. En primer lugar, abordaremos unas cuestiones generales. En segundo lugar, hablaremos del ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria. En tercer lugar, ya entramos en cómo se regula dentro de la ley la potestad reglamentaria. Hablaremos de las disposiciones generales, de los titulares de la potestad reglamentaria, de las clases de reglamentos, del procedimiento de elaboración, y dentro de este procedimiento de elaboración me detendré un poco más en un trámite que yo considero que es fundamental, que es el de audiencia e información pública. Y finalizaremos con también un análisis de la potestad reglamentaria del Gobierno en funciones. Por lo tanto, pasamos a las cuestiones generales. Y bueno, como todos saben, la Ley 423 deroga y sustituye a la Ley 1/1983 de Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que regulaba la potestad reglamentaria en los artículos 33 a 45 y que realmente ha sido la norma más longeva que ha tenido la comunidad autónoma. Ha tenido una vigencia de 40 años. Fue aprobada por el Parlamento Provisional de Canarias en 1983, antes incluso de las primeras elecciones al Parlamento de Canarias que se celebraron el 8 de mayo de 1983.
¿Dónde se encuentra la potestad reglamentaria regulada dentro de esta ley? Pues básicamente en el título quinto. En el título quinto tenemos un capítulo que abarca las disposiciones generales, artículos 65 a 69, que son comunes a la iniciativa legislativa y a las potestades normativas del gobierno, y un capítulo tercero que se estructura a su vez en dos secciones, que abarca de los artículos 76 al 83, y el capítulo 1 y el capítulo 2, la sección primera y la sección segunda, y que habla este capítulo tercero de la potestad reglamentaria del gobierno concretamente. Luego, si vemos la ley, leemos con tranquilidad un poco la ley, vemos que a lo largo de la ley, aparte de este título quinto, hay otras disposiciones que también abordan tangencialmente la potestad reglamentaria al regular las atribuciones del gobierno o las atribuciones de los miembros del gobierno, como pueden ser los artículos 13, 20, 28, 31, 58. No debemos olvidar que la potestad reglamentaria del gobierno es una potestad reglamentaria originaria, porque así está establecido en el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, el artículo 53, nos dice que el gobierno es el que ejerce la potestad reglamentaria. Por lo tanto, es una potestad reglamentaria originaria. Mientras que los miembros del gobierno, tanto la presidencia como la vicepresidencia, como los consejeros o consejeras del gobierno, pues la ley, el estatuto lo remite a las atribuciones que les atribuye la ley, una ley del Parlamento de Canarias, lo dice el 51.2. Y el último punto de estas cuestiones generales que quisiera resaltar es que el decreto 15/2016 del presidente, que era el que regulaba hasta ahora todo el procedimiento de elaboración de tanto las iniciativas legislativas como las iniciativas reglamentarias, pervive, no se ha derogado expresamente, y sobre todo, como la ley 423 no ha sido desarrollada reglamentariamente, en su disposición derogatoria dice que quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con la misma. Por lo cual, si no se opone el decreto 15/2016, no contradice o no resulta incompatible con la ley, pues tenemos que acudir a él si tenemos que ir a alguna norma de desarrollo de la propia ley. Pasamos, por tanto, al ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria. Aquí tenemos que partir, en primer lugar, del principio de territorialidad. El artículo 99 del Estatuto nos viene a decir que el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, ¿no? Esto no es nada nuevo, es algo que ya estaba en el estatuto originario, en la reforma que se hizo en el año 96 y en todos los estatutos de autonomía está. Lógicamente, una comunidad autónoma ejercerá sus competencias en el territorio de esa comunidad autónoma. Y esto hay que relacionarlo con los contenidos obligatorios que la Constitución reserva a los estatutos de autonomía. El artículo 147.2b de la Constitución dice que uno de los contenidos obligatorios de los estatutos de autonomía es la delimitación de su territorio. ¿Y dónde se encuentra delimitado en nuestro actual Estatuto de Autonomía después de la reforma de 2018 el territorio? En el artículo 4. ¿Y qué nos dice este artículo 4? Pues que Canarias comprende el ámbito espacial de Canarias, comprende el archipiélago integrado por el mar
y por las islas. Aquí hay una diferencia sustancial respecto al texto del estatuto originario y a la reforma del 96. En el estatuto originario se hablaba solo de las islas como espacio físico terrestre. En la reforma del 96 se introdujo la palabra archipiélago, entendiendo que un archipiélago es una parte de mar poblada de islas, pero hubo una serie de contenciosos que el Constitucional vino a decir que no, que el mar no estaba contemplado expresamente en el estatuto como parte del territorio de la comunidad autónoma. Pues después de la reforma del 2018, ahora sí está contemplado expresamente. Y en este artículo, en el apartado segundo, se dice que el contorno perimetral de líneas de bases rectas que sigue la configuración de todo el archipiélago se denomina aguas canarias y es el especial ámbito marítimo de la comunidad autónoma. Incluso se remite a un anexo cartográfico, un mapa, que forma parte del estatuto, y Canarias es la única comunidad autónoma que tiene delimitado su espacio físico mediante un mapa. Ninguna otra comunidad autónoma tiene un mapa como anexo a su propio estatuto. ¿Y qué nos continúa diciendo el artículo 4? Que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas Canarias y sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía para los espacios terrestres y para los espacios marítimos. Con lo cual, ¿qué consecuencias podemos sacar de esta nueva delimitación del ámbito espacial de la comunidad autónoma? Respecto a lo que estamos hablando aquí, que es la potestad reglamentaria, porque la potestad reglamentaria, en el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma, se puede efectuar también, se puede ejercer esa potestad reglamentaria tanto en los espacios marítimos como en los espacios terrestres. Y, en segundo lugar, en caso de que exista alguna contradicción con la legislación básica anterior, prevalece el Estatuto de Autonomía. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque cuando el Estatuto de Autonomía de 2018 ha querido reservar al Estado el ejercicio de alguna competencia sobre los espacios marítimos, lo ha dicho expresamente. Por ejemplo, en el artículo 153.1d, que atribuye la competencia a la comunidad autónoma para la regulación de los recursos naturales, la flora, la fauna, la biodiversidad, del medio ambiente marino y acuático, lo condiciona a que si no tienen por finalidad la preservación de los recursos pesqueros marítimos, ¿no? Por lo cual esta competencia está condicionada a que no regule la preservación de los recursos pesqueros marítimos. Pero por otro lado, luego hay competencias. La comunidad autónoma tiene competencias para cierta regulación de los recursos pesqueros, pero ahí entra el Estado también, ¿no? Y luego otro ejemplo es el 163.1a, que habla de las instalaciones, la competencia sobre instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando no estén ubicadas en el mar territorial. Eso quiere decir que el legislador estatuyente ha querido excluir de la competencia canaria, en principio, este tipo de instalaciones ubicadas en el mar territorial, con lo cual, lógicamente, ¿a quién corresponde? Pues corresponderá al Estado, supongo yo. Y esto, el que la comunidad autónoma pueda ejercer esas competencias en las aguas, sobre las aguas, no es solo, como vemos, lo que dice el estatuto, sino también recientemente el propio Consejo Consultivo ha abordado esta cuestión en dos dictámenes, uno el 293-2022, que trataba sobre la
la declaración de cepas, que son las zonas especiales de protección de aves. Entonces, el problema que surgía aquí era que este proyecto de decreto que dictaminó el Consejo Consultivo, el informe de iniciativa reglamentaria decía que solo regulaba las terrestres porque las marítimas correspondían al Estado, en aplicación de la legislación básica. Y el Consejo Consultivo ha dicho que no, que el ámbito sobre el que se ejercen competencias ahora no solo el terrestre, sino que también se extiende al marino, y que después del nuevo estatuto se pueden declarar cepas en el ámbito tanto terrestres como marinos por parte de la comunidad autónoma. Y en el dictamen 42/2023, que era sobre el proyecto de ley de biodiversidad, se decía, el Consejo ha dicho que estas competencias, la competencia de biodiversidad, de regulación de la biodiversidad y de medio ambiente marino, se puede ejercer en el ámbito del mar que rodea e integra el archipiélago, y dice expresamente que debe garantizarse en todo caso la prevalencia del Estatuto de Autonomía sobre la normativa básica en caso de antinomias. ¿Y por qué se dice esto? Porque la jurisprudencia constitucional anterior, que está sintetizada muy bien en la sentencia del Constitucional 25/2014, y la legislación básica, dice que las comunidades autónomas pueden ejercer sus competencias sobre los espacios situados en el medio marino cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el ecosistema terrestre. Pues en este caso ya no hace falta, porque el estatuto no sujeta a esa condición que sí establece la legislación básica para el resto de comunidades autónomas, pero no para el caso de Canarias, porque tiene una especialidad, que es lo que decía el Constitucional que le faltaba, que tenía que tener como delimitado el mar dentro del estatuto para poder ejercer sus competencias. Por lo tanto, después del estatuto de 2018, la comunidad autónoma puede ejercer su potestad reglamentaria en el ámbito marino también. Pasamos, por tanto, ya al contenido de la propia ley en cuanto a la regulación de la potestad reglamentaria. Como les decía, hay unas disposiciones generales en el capítulo 1 del título quinto de esta ley, los artículos 65 al 69, que son comunes a las iniciativas legislativas y a las iniciativas reglamentarias. Y bueno, ahí los tienen en los artículos 65, 66. El 66 nos habla que los principios de buena regulación deben constar, deben justificarse en los preámbulos de los proyectos de reglamento. No debemos olvidar que el artículo 129 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es aplicable a las iniciativas reglamentarias de las comunidades autónomas, según según ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 55/2018. Estos son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia. El programa reglamentario debe estar en el portal de transparencia, actualizado anualmente, y si hay alguna iniciativa fuera de programa, debe justificarse. Y en cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación, en este artículo 68, en el artículo 68, la ley se remite a lo que establezca la propia ley y las disposiciones de desarrollo, que de momento no existen. Con lo cual tendríamos que acudir al decreto 15/2016. Y el artículo 69, dentro de estas disposiciones generales, al final nos habla de la transparencia y la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración. Pasamos, por tanto, al siguiente apartado, que se refiere a quiénes son los titulares de la potestad reglamentaria. En primer lugar, nos encontramos
evidentemente al gobierno. Como les dije antes, el titular de la potestad reglamentaria originaria y leyendo la ley, pues en mi opinión hay una reiteración machacona o algo así de una misma idea, en el sentido de que el gobierno al ejercer su potestad normativa debe hacerlo de conformidad con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con las leyes. En un Estado de Derecho esto es obvio. La potestad reglamentaria tiene que ejercerse siempre de acuerdo con la Constitución, con el Estatuto y con las leyes. Y esto vemos que se repite esta idea en el artículo 20, en el artículo 28D, en el artículo 76.1. El legislador ha querido incidir mucho en esta idea. Y luego, con carácter general, se establece, atribuye al gobierno, en el artículo 31, dentro de sus funciones ejecutivas y administrativas, aprobar la estructura orgánica y sedes de las consejerías y los reglamentos orgánicos de las mismas, ¿no? Con lo cual aquí nos encontramos con una reserva a decreto del gobierno de estas materias. A excepción de la presidencia del gobierno, como luego veremos, que es otro de los titulares de la potestad reglamentaria. El siguiente titular de la potestad reglamentaria son las comisiones delegadas del gobierno. La particularidad de las comisiones delegadas del gobierno es que se crean por decreto, se le atribuyen una serie de funciones, pero para ejercer o dictar reglamentos, dictar decretos que se llaman, los que emanan de las comisiones delegadas del gobierno, solo lo pueden hacer cuando estén habilitadas por ello por la ley. Es decir, la norma de creación es el decreto, pero para poder dictar reglamentos tienen que estar habilitadas por ley. El siguiente titular, ya nos encontramos a la presidencia, que es ya como la anterior de las comisiones delegadas del gobierno, también es una potestad reglamentaria derivada porque se regula en la propia ley. Tiene unas atribuciones como titular de la jefatura del gobierno de todo aquello que tiene que ver con las competencias para determinar cuáles son las competencias de la propia presidencia y vicepresidencia, número, denominación y competencias de las consejerías y orden de precedencia y el reglamento orgánico. Todo lo que tiene que ver con la parte interna de la presidencia del gobierno y también las normas internas para el buen orden del trabajo. Por lo tanto, aquí hay una reserva a decreto del presidente de todo lo que sea regular orgánicamente la presidencia del gobierno, no se regula por decreto del gobierno, sino por decreto del presidente. Y bueno, y la ley, el 76.3 atribuye a todos los miembros del gobierno esa competencia de regulación interna y además también todas aquellas que sean, cuando sea habilitado para ello por ley. Lo mismo pasa con la vicepresidencia del gobierno, que es una potestad reglamentaria derivada, y cuando se le atribuya dentro de la presidencia un ámbito material de competencias administrativas, el vicepresidente o vicepresidenta tendrá las atribuciones que corresponden a los consejeros. ¿Cuáles son? Pues todo lo que tiene que ver a la organización y ámbito interno de funcionamiento de ese departamento. No olvidemos que además muchas veces la vicepresidencia del gobierno es titular de otro departamento, ¿no? Y ya finalmente los consejeros o consejeras, que también son titulares de la potestad reglamentaria, pues con carácter general tienen potestad reglamentaria para todo lo relativo, como les decía con anterioridad, a la organización, relativo a la organización y ámbito interno de funcionamiento de su departamento, y también cuando específicamente estén habilitados por ello por la ley.
Y una vez analizado quiénes son los titulares de la potestad reglamentaria, pasamos a las clases de reglamento. En cuanto a su forma, la ley distingue los decretos, que son los que emanan del propio Consejo de Gobierno, las disposiciones generales que emanan del propio Consejo de Gobierno, los decretos de la comisión delegada, los que emanan, las disposiciones generales que emanan de las comisiones delegadas, decretos del presidente o presidenta y la orden, que son las disposiciones generales de vicepresidente o vicepresidenta o consejeros o consejeras. Y cuando son disposiciones generales de competencia de más de un departamento, son órdenes conjuntas. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto a la jerarquía, pues la ley jerárquicamente establece que en primer lugar están los decretos del gobierno, en segundo lugar los decretos de la comisión delegada, en tercer lugar los decretos de la presidencia cuando las aprueba en ejercicio de las competencias que le atribuye el estatuto o las leyes, en cuarto lugar los decretos de la presidencia en casos no previstos en el apartado anterior y en último lugar las órdenes. Y pasamos al procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias. Esto está regulado en el artículo 80 de la ley y en primer lugar lo que tiene que existir es una resolución de inicio. El apartado primero de este artículo nos habla que tiene que ser una resolución del titular del departamento competente para su aprobación o para proponer la misma al gobierno, previo informe justificativo de la iniciativa reglamentaria. Antes de la redacción del texto, la iniciativa reglamentaria tiene que someterse a una consulta previa. Es decir, sin texto alguno, tiene que someterse a consulta previa. ¿Y esta consulta para qué se hace? Pues para recabar la opinión de la ciudadanía o de organizaciones representativas potencialmente afectadas por la futura norma reglamentaria de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa, la necesidad y oportunidad de la aprobación, los fines y objetivos perseguidos o las posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias. No necesitan consulta previa determinados tipos de reglamentos, como son los reglamentos presupuestarios, los reglamentos organizativos, los que tienen escasa incidencia económica, jurídica y social, los que no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios, los que regulen aspectos parciales de una materia, o los que tienen un contenido determinado por una norma de carácter superior o por acuerdos vinculantes adoptados por los órganos mixtos Estado o Comunidad Autónoma, cuando concurran graves razones de interés público o cuando se acuerde también la tramitación urgente. El informe justificativo de la iniciativa reglamentaria está regulado en el apartado cuarto de este artículo 80, el contenido de este informe, y nos habla de que se debe identificar la situación jurídica y de hecho, la justificación del proyecto, aspectos técnicos jurídicos, nos da unas pinceladas, por así decirlo, pero no lo detalla tampoco exhaustivamente, ¿no? Los impactos normativos requeridos por las leyes sectoriales, pues aquí entraría, por ejemplo, el impacto por razón de género, el impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia, el impacto empresarial, impacto por razón de cambio climático, etcétera, etcétera. Hay una serie de normas sectoriales que cuando se elabora una iniciativa tanto legislativa como reglamentaria, exigen que se analice el impacto en ese sector concreto. Y luego también los efectos económicos y sociales. Y la ley también lo remite a desarrollo reglamentario que, como vuelvo a decir, no existe, con lo cual tenemos que acudir a lo que nos pueda decir el decreto 15/2016, que en este caso sería la norma novena del decreto 15/2016.
Después de esto ya viene la redacción del texto, que la ley nos dice que debe constar de un preámbulo en el cual se justifique la iniciativa y el cumplimiento de los principios de buena regulación, y una parte dispositiva, lógicamente. Y luego entramos ya en la parte más importante, que son los trámites preceptivos, que aunque yo aquí les he puesto el apartado 6 del artículo 80, son el 6 y el 7 y el 8, o sea, los siguientes, porque aquí dentro de estos trámites preceptivos tenemos que ver, por un lado, aquellos que nos exige la legislación sectorial. Por ejemplo, si se trata de un reglamento en materia educativa, de educación no universitaria, pues habrá que pedir informe al Consejo Escolar de Canarias, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo. Y también tenemos que acudir al decreto 15, que nos dice muchas otras cosas sobre los trámites preceptivos. Hay que pedir también informe a los demás departamentos del gobierno. A todas las consejerías hay que trasladarle la iniciativa reglamentaria para que opinen sobre el contenido, por si les pudiera afectar en alguna de sus competencias o por si pudieran hacer otro tipo de observaciones. También a la Dirección General de Planificación y Presupuesto para lo de la regla de gasto, etcétera, etcétera. Y el Consejo Económico y Social en su caso. Y luego lo más importante es lo que veremos ahora separadamente, que es el trámite de audiencia e información pública. Aquí lo primero que les voy a decir es que no se olviden nunca, cuando se está abordando una iniciativa reglamentaria, que si se ve afectada una competencia de los cabildos insulares o de los municipios, darle audiencia a los cabildos y a los ayuntamientos. Incluso a nivel estatutario está, en cuanto a los ayuntamientos, establecido el Consejo Municipal de Canarias en el artículo 76 y en la disposición adicional quinta de la Ley de Municipios, como el órgano al que se deben consultar determinadas iniciativas cuando afectan a las competencias municipales. Luego vendría dentro de estos trámites preceptivos también el dictamen del Consejo Consultivo, pero solamente en algunos casos, no siempre, que sería en los proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, los de desarrollo de normas básicas del Estado o de normas de la Unión Europea. Solo en esos tres casos es cuando es preceptiva la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Y después del dictamen, pues ya estaría en condiciones de aprobarse la iniciativa reglamentaria y de entrar en vigor a los 20 días de su publicación, si es que no se establece otra cosa distinta en el propio reglamento. Aquí les vuelvo a repetir la idea de la pervivencia del decreto que les decía antes. Hay muchos trámites que hay que acudir al decreto 15 de 2016 porque la ley carece de desarrollo reglamentario, y en todo aquello que no contradiga la ley o no se oponga o resulte incompatible, pues hay que acudir a él para completar estos trámites preceptivos. Y pasamos al trámite dentro de esto del procedimiento de elaboración, lo que yo considero lo que creo que es más importante, que es el trámite de audiencia e información pública. El trámite de información pública hay que realizarlo cuando la norma proyectada puede afectar a la ciudadanía en general, en abstracto. Y el trámite de audiencias cuando afecta ya a derechos o intereses legítimos de las personas y también de las organizaciones que las representan. La ley nos dice que solo podrá omitirse el trámite de audiencia cuando graves razones de interés público así lo exijan, que deben constar además en el expediente, y que no será necesario dicho trámite si las organizaciones o asociaciones representativas de determinados intereses
han participado mediante consulta o mediante informes en el procedimiento de elaboración. Y también nos dice la ley que no es aplicable el trámite de audiencia a los proyectos de disposiciones presupuestarias y las disposiciones, proyectos de disposiciones organizativas, siempre que no tengan incidencia sobre los intereses de la ciudadanía y las organizaciones que la representan. Quédense con esta idea porque luego veremos cómo existen, aunque parezca que no, que existen reglamentos organizativos que tienen trascendencia hacia el exterior y entonces necesitan de ese trámite de audiencia. La omisión de este trámite de audiencia a las personas y sectores afectados, junto con el dictamen del Consejo Consultivo, son unos trámites cualificados que pueden originar la nulidad de la norma afectada, como ha dicho reiteradamente el propio Consejo Consultivo, y ahí les cito una serie de dictámenes en los que se ha dicho. Y este trámite emana del artículo 105 de la Constitución, que es el que establece que la audiencia a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales, y constituye, en palabras de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, una de las garantías básicas en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales. Ahí les cito un par de sentencias de 2017 y otra, la 1719-2019, sobre la cual luego veremos. Y les vuelvo a recalcar que existen reglamentos organizativos que necesitan audiencia o información pública porque contienen efectos extra hacia el exterior. No solo regulan la parte interior de la administración, sino también pueden afectar intereses de agentes externos a la propia administración. Y ahí les cito una sentencia del Supremo y un dictamen sobre los cuales luego volveremos al analizar las competencias o qué puede hacer el gobierno en funciones. Dentro del procedimiento de elaboración hay unas especialidades. En primer lugar, nos encontramos con la tramitación urgente. La tramitación urgente requiere de un acuerdo del órgano competente para su inicio, que puede ser o bien en la resolución de inicio o a lo largo del procedimiento. En mitad del procedimiento dice, oye, hay que darse prisa con esto. Y por unas determinadas causas, bien porque haya que transponer una directiva de la Unión Europea, bien porque haya que adaptar la norma reglamentaria a la legislación básica, o porque haya habido una declaración de inconstitucionalidad o de nulidad judicial de una determinada norma, o porque sea consecuencia también de acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias. Y también por otras circunstancias extraordinarias que tampoco se detallan en la ley. ¿Qué efectos tiene la declaración de urgencia a la hora de tramitar un reglamento? Básicamente la reducción de plazos. Se reducen los plazos cuando se piden informes a la mitad. No es necesaria la consulta previa, lo que les comentaba antes, no es necesaria la consulta previa, y el trámite de audiencia e información pública se reduce a 7 días, es decir, la mitad del mínimo que establece la propia ley. Y también la ley añade que si falta ese informe o dictamen, con tal de que se incorpore antes de que se apruebe la norma reglamentaria, pues que vale. Y puede proseguir la tramitación del procedimiento. Y luego existe otra especialidad relativa a las normas organizativas. La ley establece unos trámites específicos para las normas organizativas, resolución de inicio, informe justificativo de la iniciativa reglamentaria, informe del servicio jurídico, informe de los órganos competentes en materia de organización administrativa e informe del órgano competente en materia de gasto público.
¿Cuál es el contenido del informe justificativo de la iniciativa en las normas reglamentarias? Pues lo detalla la ley en el apartado 2 del artículo 82. Un análisis debe hacerse un análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, la justificación de la propuesta de distribución de competencias en cada sector material de funciones, el informe de impacto por razón de género y la valoración económica de la iniciativa reglamentaria. Este es el contenido respecto a las normas organizativas. Y no necesitan consulta previa, como les decía antes, y la información pública se hará cuando lo considere conveniente o cuando se vean afectados con carácter general informe intereses de la ciudadanía. Pero aquí hay que matizar que, como les decía antes, hay normas organizativas que sí necesitan un trámite de audiencia porque tienen efectos hacia el exterior. Y luego, dentro de las normas organizativas existe una subespecialidad, que son los decretos que determinan el número, la denominación y las competencias de las consejerías, así como los que establezcan la estructura orgánica y las sedes. Y aquí la ley establece unos trámites muy simples, que es el informe del servicio jurídico, el informe del órgano competente en materia de gasto público y debe cumplirse lo que dice el artículo 27 de la ley 14/1990, que es dar cuenta al Parlamento mediante comunicación, como siempre se suele hacer al comienzo de una legislatura, como cuando se determinan las competencias de cada consejería, etcétera, y los nombres, la denominación, pues hay que dar cuenta al Parlamento mediante una comunicación. Y ya vamos concluyendo, llegando a la potestad reglamentaria del Gobierno en funciones. En el Estatuto de Autonomía, las atribuciones del Gobierno en funciones, pues el Estatuto lo remite a una ley del Parlamento de Canarias en el artículo 52.2. Como saben, el Gobierno en funciones, desde que se celebran las elecciones hasta que el nuevo Gobierno se constituye, es investido por el Parlamento, el presidente del Gobierno y nombrado, pues en ese ínterin, pues el Gobierno está en funciones y tiene unas funciones limitadas que, según el Estatuto, como debe ser la ley. ¿En qué artículo de la ley 423? Pues en el artículo 48 es donde se regulan cuáles son las funciones de este Gobierno en funciones, valga la redundancia. Establece unas limitaciones porque no puede adoptar, dice, con carácter general, decisiones que impliquen dirección de política general o comprometan la política del Gobierno que vaya a sucederle. Establece también unos límites a su gestión y la ley dice que solo puede el Gobierno en funciones dedicarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. Luego veremos lo que entiende la jurisprudencia por despacho ordinario de los asuntos públicos. Y establece también una competencia que afecta a la potestad reglamentaria, precisamente. Dice la ley que no puede, salvo casos de urgencia o interés general debidamente acreditados, ejercer la potestad reglamentaria, salvo que se limite a la mera organización interna. Luego veremos cómo no todo reglamento organizativo es mera organización interna. Pero bueno, por lo que aquí toca, el artículo 83 también habla de las iniciativas reglamentarias que han quedado paralizadas cuando a mitad, cuando hay un proceso electoral, se celebran elecciones y queda a mitad de elaborar un proyecto de reglamento. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que pueden proseguir y finalizar siempre que, una vez nombrado el nuevo Gobierno, el órgano competente para su aprobación dé su conformidad con la tramitación llevada a cabo y con el contenido. Entonces, si no, pues nada, se
o bien no se aprueba o bien se vuelve a la casilla de salida para elaborar una norma reglamentaria distinta. ¿Qué nos dice la jurisprudencia sobre el despacho ordinario de los asuntos públicos? Ahí les apunto dos sentencias, la de hay mucha jurisprudencia del Supremo también sobre esta materia, la de 27 de diciembre de 2017 y la de 12 de marzo de 2019, que viene a decir que el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique el condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo gobierno. Y que esto debe analizarse caso por caso atendiendo a la naturaleza y a las consecuencias de la decisión a adoptar y al caso concreto en que deba producirse. Tampoco concretan mucho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero es que hay que analizar caso por caso. Pero aquí la idea importante es que no puede condicionar la política de ninguna manera del nuevo gobierno entrante. Les pongo dos ejemplos. Un ejemplo, ya cité antes la sentencia del Tribunal Supremo 1719-2019 de reglamento organizativo con efectos hacia el exterior. Esto era un Real Decreto, esta sentencia versa sobre un Real Decreto que aprobaba una comisión ministerial, interministerial, para la incorporación de criterios sociales en materia de contratación administrativa, y lo que pasaba era que no se había dado, se entendía que era un reglamento organizativo y no se dio audiencia a nadie. Los sindicatos entendieron que se les debía haber pedido audiencia a ellos y lo impugnaron vía contenciosa ante el Tribunal Supremo y fue anulado por el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo entendió que la finalidad de esta norma estaba dentro de las funciones que la propia Constitución atribuía también a los sindicatos, esos criterios sociales, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que estos reglamentos, aun siendo organizativos, lo que debe analizarse es si deben ser objeto de audiencia por afectarse a intereses legítimos legalmente representados por determinadas entidades con objeto de mejorar o perfeccionar la norma, porque tampoco es obligatorio seguir esas alegaciones que pudieran hacer los sindicatos. Y la otra ejemplo que quería ponerles de reglamento organizativo con incidencia extra es uno relativamente reciente también que fue un proyecto de decreto del gobierno en el que se regulaba, se trataba de regular y crear un comité bueno, que lo que dijo el Consejo Consultivo en el dictamen 361-2023 es que el artículo 48 de la Ley 4/2023, las funciones contenidas en este artículo tienen carácter excepcional y por tanto deben interpretarse restrictivamente, teniendo en cuenta los criterios que les decía antes del Tribunal Supremo, que debe analizarse caso por caso y atendiendo a la naturaleza, las consecuencias y al contexto. Y entonces en este dictamen yo les animo a una lectura sosegada del mismo, porque se hace un análisis que diferencia los reglamentos de carácter organizativo de los reglamentos que se limitan a la propia organización interna. Entonces el Consejo Consultivo lo que llega a la conclusión es que constata la existencia de reglamentos organizativos que, como era este caso, por su composición y funciones, se trataba de crear un comité, pero en ese comité había unos representantes de determinadas organizaciones ajenas a la administración. Entonces había que darle audiencia a esas organizaciones porque se tenían que poner de acuerdo entre ellas para ver quién era el representante o los representantes en ese comité
que aunque era organizativo dentro de una consejería, tenía composición ajena a la propia administración y luego también tenía unas funciones de dar cuenta al Parlamento, ya que excedían de las propias internas de la propia administración. ¿Qué consecuencias tiene este? Que lógicamente esto es un límite respecto a los reglamentos organizativos para el ejercicio de la potestad reglamentaria de un gobierno en funciones y que también existe una necesidad de dar trámite de audiencia o información pública en estos casos en el procedimiento de elaboración, aunque se trate de reglamentos organizativos. Y ya con esto llegamos a las conclusiones que podríamos sintetizar, en primer lugar, que la ley necesita de un desarrollo reglamentario y que hasta tanto, por lo tanto, pervive el decreto 15/2016 en todo aquello que no se oponga o contradiga a la ley. En segundo lugar, que el ámbito de ejercicio de la potestad reglamentaria se extiende también a los espacios marítimos. En tercer lugar, que en el procedimiento de elaboración existen unos trámites cualificados, como son la audiencia de información pública o el dictamen del Consejo Consultivo. En cuarto lugar, que existen también unas especialidades relativas a la tramitación urgente y a la tramitación de los reglamentos organizativos. Y en último lugar, en quinto lugar, respecto a la potestad reglamentaria del gobierno en funciones, que no siempre un reglamento organizativo es de mera organización interna. Y ya con esto concluimos. Les agradezco su atención y me someto gustosamente a cualquier pregunta o a cualquier duda que tengan respecto a lo que acabamos de comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Belda, por esta exposición. Nos están trasladando las gracias a través del chat. Y bueno, sí que nos han trasladado alguna consulta respecto a las presentaciones y las grabaciones. Comentarles que se les harán llegar una vez que finalicen todas las jornadas y bueno, desde ICAP verifiquen que han asistido a un 75% del total. Y por aquí nos han traído una consulta que voy a trasladar, la voy a copiar porque es bastante extensa y quiero que la vean todos por si en mi ignorancia hay algo que no diga correctamente. Un segundito, lo voy a compartir una pizarra y ahí la tenemos. Nos dice el decreto 6/2015 de 30 de enero por el que se aprueba el reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, establece en el artículo 2 ámbito de aplicación del reglamento que el presente reglamento será de aplicación a las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica cuya finalidad sea verter toda la energía en el sistema eléctrico, aquellas de autoconsumo dedicadas a fines de investigación y desarrollo tecnológico y las asociadas a sistemas singulares de acumulación energética, así como la repotenciación de las ya existentes, competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera corresponderle. Sin embargo, la autorización de los parques eólicos offshore en el mar les está llevando el Estado. Según el EAC, ¿no sería competencia nuestra y de aplicación el dicho reglamento? Bueno, precisamente esto es uno de los ejemplos que les puse respecto al ámbito de ejercicio de la competencia reglamentaria, que cuando el Estatuto ha querido excluir de la competencia de la comunidad autónoma alguna materia, lo ha dicho y precisamente nos encontramos con una dificultad en el artículo 163.1 del Estatuto de Autonomía que atribuye la competencia a la comunidad autónoma sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, pero cuando no estén ubicadas en el mar territorial. Entonces aquí habría que interpretar si mar territorial significa desde justo la costa, el litoral, hasta las 12 millas,
o dentro de las aguas interiores, por ejemplo, sí le podría corresponder a la comunidad autónoma, al igual que las competencias en pesca, por ejemplo. Bueno, de hecho, este es el obstáculo que tiene el estatuto respecto a esta materia y es la duda que hay y que habrá que interpretar. Lo mismo que ahora mismo existe una controversia en materia de costas, como todos saben, que el estatuto establece las competencias ejecutivas en materia de costas, las atribuye a la comunidad autónoma, mientras que el Estado se ha reservado determinadas funciones dentro de esa competencia ejecutiva que desde el punto de vista de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias y del propio Consejo, porque ya hemos emitido un dictamen sobre esta materia, corresponden a la comunidad autónoma. Por lo tanto, habrá que interpretar este artículo del Estatuto de Autonomía a ver hasta dónde llega la competencia de la comunidad autónoma en las instalaciones offshore, que son las que están fuera de la tierra, espacio físico terrestre, es decir, situadas en el mar, porque puede considerarse que estén en la costa también. En fin, todo esto pues tendrá que ser objeto de, supongo yo, una comisión bilateral Canarias-Estado también. Fenomenal, pues creo que esas respuestas, ¿no? Cualquier cosita todavía tienen tiempo para comentarnos por el chat. Nos comentan, no deben hacer nada para acreditar que han estado en la sesión online, ya que se queda registro propio en la aplicación, por lo que no es necesario que acrediten nada. Vale, pues si no hay más consultas al respecto, pues damos por finalizada la ponencia del señor Belda. Agradecerle de nuevo que esté aquí con nosotros una vez más y, por supuesto, esperamos contar con usted para futuras jornadas. Muchísimas gracias. Gracias.